A ver si no puedo. No está, güey. Enfrente luego lo pones ahí. No está. ¿No? ¿Qué le hicieron al cable de mi cañón? No se han cabrón. Sí. Ajá, el tiempo. ¿No lo tomaron para alguna impresora? Ok, Ahí está. ¿le has puesto una nacional? La intentamos antes de eso. Qué mala onda. ¿Y el eczema ya se pasó? ¿Usted trabaja en tu hora? Sí, menos que hace 2 días. ¿Usted trabaja en tu hora? No, me y esto es un concepto. No, no tenía toda la intención. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, ya listo. Hola, Doc, buen día. ¿Listo, Francisco? Sí, Vas. voy. Bueno, ayer nos quedamos en la parte del tratamiento farmacológico, prácticamente la habíamos terminado. Y lo último, para complementar pues esta parte, era la presentación de este ensayo, que es el ALAT, se llevó a cabo en el 2002, y es un estudio en el que se trataba de determinar si había una diferencia en la enfermedad, bueno, en la cardiopatía coronaria, con respecto a 3 diferentes grupos de tratamiento, en este caso, bloqueadores de canales de calcio. El tratamiento fue con amlodipina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, con lisinopril, comparados con un diurético tipo tiazida, que es la clortalidona. Entonces, bueno, este ensayo es citado en muchas referencias bibliográficas. Y bueno,
Es un ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego, multicéntrico, que se realizó desde febrero de 1994 hasta marzo del 2002, con un total de 33.357 pacientes que fueron reclutados en 623 centros de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Los grupos de tratamiento se asignaron al azar a clortalidona, amlodipino o lisinopril, y se realizaron visitas de seguimiento al mes a los 3, 6, 9 y 12 meses y después cada 4 meses. El rango de seguimiento posible fue de 3 años, 8 meses hasta 8 años, 1 mes en el periodo máximo, y la duración media del seguimiento fue de 4.9 años. La edad media de estos pacientes fue de 67 años, 47% eran mujeres, 51% padecían enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el 36% eran diabéticos y 21% eran fumadores. Dentro de los criterios de inclusión eran todos los hombres y mujeres de 55 años o más con hipertensión arterial diagnosticada en etapa 1 o etapa 2, con al menos un factor de riesgo adicional para eventos de cardiopatía coronaria. Los factores de riesgo para cardiopatía fueron un infarto agudo miocardio o evento vascular cerebral previo, es decir, mayor a 6 meses antes de que iniciara el estudio, diabetes mellitus tipo 2, tabaquismo actual, hipertrofia del ventrículo izquierdo demostrado por eco o electrocardiograma, un HDL menor a 35 u otra enfermedad aterosclerótica diagnosticada. Todos aquellos pacientes que se excluyeron fueron los que tenían insuficiencia cardíaca sintomática y o una FEBI menor a 35%. Los resultados que se evaluaron, los resultados primarios fueron enfermedad coronaria fatal e infarto de miocardio no fatal, y los resultados secundarios fueron la mortalidad por todas las causas, un evento vascular cerebral fatal y no fatal, cardiopatía coronaria combinada y un EBC fatal y no fatal y enfermedad cardiovascular combinada. Y bueno, los resultados a manera de resumen fueron estos. Que no hubo, comparando los grupos de amlodipino contra clortalidona, no se observaron diferencias significativas entre amlodipino y clortalidona para el resultado primario o para los resultados secundarios. Cuando se analizaron los grupos comparados entre lisinopril y clortalidona, tampoco hubo diferencias significativas entre el lisinopril y la clortalidona en los resultados primarios o para los resultados secundarios, pero en el grupo de lisinopril hubo un 15% mayor de riesgo de enfermedad vascular cerebral y un 10% más de riesgo de enfermedad cardiovascular combinada. Esto contrastaba con algunos otros estudios que argumentaban que independientemente del tratamiento farmacológico que se inicie o se continúe, lo que impacta más es la reducción de la presión arterial más que el fármaco que inicialmente se pudiera prescribir o con el que se pudiera controlar el paciente hipertenso. Bueno, dentro de sus otras conclusiones es que ni el amlodipino ni el lisinopril fueron superiores a la clortalidona para prevenir eventos coronarios importantes o aumentar la supervivencia. Pero la clortalidona sí fue superior al amlodipino en la prevención de insuficiencia cardíaca, y también la clortalidona fue superior al lisinopril en reducir la presión arterial y prevenir eventos cardiovasculares agregados, principalmente eventos vasculares cerebrales, insuficiencia cardíaca, angina de pecho y revascularización coronaria. Los niveles de colesterol, prevalencia de hipocalemia y diabetes de nueva aparición fueron más altos en el grupo de clortalidona que en los otros dos grupos. Y bueno, con este ensayo se termina la parte del tratamiento farmacológico en hipertensión arterial esencial, y ahorita vamos a analizar los objetivos que proponen las diferentes guías para mantener a un paciente hipertenso controlado y cuál es el intervalo de tiempo en el que esta meta se pudiera conseguir, si es que ya se prescribió inicialmente alguna terapia de la fase 1 o fase 2 del tratamiento y cuándo ajustarlo. Para eso, bueno, este es otro estudio, el estudio SPRINT, que evalúa a los pacientes hipertensos grado 1 o hipertensión arterial normal elevada, bueno,
presión arterial normal elevada en un tratamiento o en un seguimiento intensivo contra aquellos con un objetivo estándar de la presión arterial. Los grupos de tratamiento intensivo o de objetivo intensivo determinaron por una presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y en el objetivo estándar menor a 140, como lo marcan la mayoría de las guías. Dentro de los criterios de inclusión de este estudio, pues estaban todas las personas de al menos 50 años que tuvieran una presión arterial sistólica de 130 a 180 milímetros de mercurio y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, es decir, aquellos que ya tenían una enfermedad cardiovascular clínica o subclínica distinta del EBC, enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular menos de 60 y un riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años del 15% o mayor, una edad de 75 años o más, y los criterios de inclusión fueron todos aquellos pacientes que tuvieran hipertensión y diabetes, o sea, la diabetes, todos los pacientes diabéticos se excluyeron de este estudio y los que tenían un EBC previo. El grupo estándar fueron, el objetivo de la presión arterial sistólica fue menos de 140 milímetros de mercurio y en el objetivo en el grupo de intervención fue menor a 120. Se inscribieron 9.361 participantes entre noviembre de 2010 y marzo del 2013 y la mediana del seguimiento fue de 3.26 años. Los resultados primarios fueron infarto de miocardio, síndrome coronario agudo, EBC, insuficiencia cardíaca y muerte por otras causas cardiovasculares. Los resultados de ese estudio, bueno, hay muchos otros análisis que toman como referencia este estudio, principalmente porque la medición de la presión arterial en este estudio fue muy diferente a las mediciones que se hacen normalmente en los estudios que abarcan grandes poblaciones y las que normalmente están estandarizadas para los ensayos clínicos. Los resultados en este estudio fue que se confirmó un evento de resultado primario, es decir, de infarto, miocardio, síndrome coronario agudo, EBC, insuficiencia cardíaca, muerte por causas cardiovasculares. El evento de resultado primario ocurrió en 562 participantes, 243 en el grupo de tratamiento intensivo, es decir, una tasa de 1.65% de eventos por año y 319 en el grupo de tratamiento estándar, es decir, una tasa de 2.19% de eventos por año. En el grupo de tratamiento intensivo se mostró que había una reducción en el riesgo de muerte por cualquier causa, es decir, menos del 27%, con un valor de P de 0.003. Y los eventos adversos graves de hipotensión, síncope, anomalías electrolíticas y lesión renal aguda ocurrieron con más frecuencia en el grupo de tratamiento intensivo que en el grupo de tratamiento estándar. Entonces, este estudio fue referenciado en todas las guías que consulté debido a, digamos, los resultados que arrojó comparando un objetivo estándar de la presión arterial contra un objetivo intensivo de la misma, ya que ha habido varios metaanálisis y varios ensayos clínicos grandes en los que no encuentran una diferencia estadísticamente significativa en los eventos cardiovasculares importantes, comparando o reduciendo más la presión arterial sistólica o diastólica versus con una reducción de menos de 140 milímetros de mercurio en el seguimiento de los pacientes. Esto sobre todo se obtuvo de los hallazgos del estudio ACCORD en pacientes diabéticos, en los que no se encontró una diferencia significativa en reducir la presión arterial en este grupo de pacientes y disminuir la tasa de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Entonces, la AJA del 2020 recomienda como objetivo de la presión arterial reducirla a menos de 20 a 10 milímetros de mercurio, idealmente a menos de 140/90, y en menores de 65 años, el objetivo de la presión arterial debería ser de menor a 130/80 si se tolera, pero siempre mayor a 120/70. Y en los pacientes mayores de 65 años, el objetivo debería ser menos de 140/90 si se tolera
y si se consideran los objetivos de presión arterial individualizados en el contexto de los pacientes adultos mayores, sobre todo en el contexto de fragilidad. Y la meta para lograr el control de la presión arterial es dentro de los 3 meses, algo así como el mismo algoritmo que sigue la AJA, de cada 3 meses evaluar si nuestro tratamiento farmacológico está haciendo el efecto que nosotros deseamos y si no ajustar el tratamiento. La guía ESC del 2018 recomienda que el primer objetivo del tratamiento debe ser reducir la presión arterial menos de 140/90 en todos los pacientes, siempre y cuando se tolere bien. Y para la mayoría de los pacientes menores de 65 años, el objetivo debería ser una presión arterial sistólica entre 120 y 129 milímetros de mercurio, pero jamás menor a 120. En los pacientes mayores a 65 años, se recomienda una presión arterial sistólica entre 130 y 139 y se recomienda la vigilancia estrecha de efectos adversos. En cuanto a la presión, el objetivo de la presión arterial diastólica debería ser en todos los pacientes menor a 80 milímetros de mercurio, pero nunca disminuirla a menos de 70 por el riesgo de hipotensión. Y bueno, como lo comentaban también, al disminuir la presión arterial diastólica, pues la presión de perfusión coronaria disminuye y los eventos de infarto agudo de miocardio pueden ser incrementar, sobre todo en los pacientes adultos mayores, algo así lo que comentábamos en la primera clase, que es el efecto de curva J, que también se ponía en entredicho con este estudio SPRING, debido a que la presión arterial diastólica promedio en aquellos pacientes con el objetivo de tratamiento intensivo no disminuía considerablemente los eventos de infarto en miocardio. Entonces aquí está la misma tablita del ESC, pero estratificada por cada grupo de hipertensión, más alguna otra comorbilidad, como los pacientes diabéticos, los de enfermedad renal crónica, enfermedad arterial coronaria y accidente cerebrovascular. Prácticamente todos manejan el mismo objetivo de la presión arterial, excepto en los pacientes con enfermedad renal crónica, en los que se recomienda inicialmente menos de 140 en la presión arterial sistólica y hasta 130 si es que se tolera. Y todos pacientes mayores de 65 años, el objetivo debería ser una presión arterial sistólica entre 130 y 139, y en todos los pacientes, una presión arterial diastólica de 70 a 79. Esto es de las guías NICE del 2019, que, bueno, sí difieren un poco en cuanto a las metas del tratamiento y los grupos de población en los que se debería de obtener. La reducción de la presión arterial por debajo de 140/90 se recomienda para todos los pacientes y mantener ese nivel en adultos con hipertensión que sean menores a 80 años. Reducir todo paciente mayor a 80 años, se recomienda reducir la presión arterial siempre y cuando esté por arriba de 150/90. Y en menores de 80 años se recomienda una presión arterial sistólica menor a 135 y una diastólica menor a 85. Como ya dijimos, en los pacientes adultos mayores de 80 años se recomiendan niveles menor a 145, 85 por el riesgo de hipotensión postural y de caídas. Esto es tomado de nuestra norma oficial mexicana, en la que recomiendan, así sin más, una meta principal del tratamiento menor a 140/90, así vascular establecida. Y en todo paciente mayor a 60 años, disminuir la presión con un objetivo de 150/90 o menor. Esto es ya la última parte. En circunstancias específicas, algunas partes ya las vimos, sobre todo lo relacionado a hipertensión arterial secundaria, solamente mencionarlo y pues bueno. En la hipertensión resistente, bueno, lo que definen casi todas las guías, sobre todo la AJA y la ESC, es que se considera una presión arterial en el consultorio mayor a 140/90 en un paciente tratado con 3 o más medicamentos antihipertensivos en dosis óptimas o máximas toleradas por el paciente, incluyendo un diurético
Y en todo paciente en el que ya tenga, digamos, este esquema farmacológico sin un buen control de su presión, se deben excluir 3 causas principales. Uno, la pseudoresistencia, es decir, que haya una mala técnica de medición de la presión arterial, efecto de bata blanca, mal apego al tratamiento y una dosis subóptima de estas terapias farmacológicas. 2, todo paciente debe valorarse si hay algún otro fármaco que interactúe o que eleve la presión arterial o alguna otra sustancia que la pueda estar generando. Y 3, que se excluye hipertensión secundaria. Entonces, esto es de la guía AJA. El primer paso en todo paciente que se sospecha de hipertensión resistente, pues es optimizar los cambios en el estilo de vida. Después, ajustar bien las dosis y vigilar que el tratamiento farmacológico que el paciente está siguiendo sea el adecuado y optimizar el tratamiento de diuréticos, así como de tiazidas y en el caso de pacientes con tasa de filtrado glomerular menor a 30, utilizar un diurético de ACE. Y el tratamiento de elección, de acuerdo a la guía AJA, y es que en pacientes con hipertensión resistente se pudiera considerar la espironolactona como agente de cuarta línea, siempre y cuando no haya datos, o bueno, no haya hipercalemia, es decir, un potasio sérico menos de 4.5 y una tasa de filtrado glomerular mayor a 45. Si el paciente no pudiera tolerar la espironolactona o estuviera contraindicada, se pueden considerar algunos otros tratamientos farmacológicos como la amilorida, la doxazosina, la eplerenona, la clonidina y los betabloqueadores. Y esto es prácticamente lo mismo que marca la EST en cuanto al tratamiento. Se recomienda para los pacientes con hipertensión resistente, reforzar las intervenciones en el estilo de vida, añadir dosis bajas de espironolactona al tratamiento de base y otro diurético en caso de que haya intolerancia a la espironolactona con eplerenona, amilorida o una dosis más alta de una tiazida o análogo tiazídico. Y bueno, las guías NICE prácticamente dicen lo mismo. En todos pacientes hipertensos resistentes se considera agregar un cuarto fármaco, que es la espironolactona a dosis bajas. Nuestra guía de práctica clínica del 2014 también lo propone como un cuarto agente de tratamiento y en caso de que no se toleraran los alfa o los beta bloqueadores. Y en el cribado de la hipertensión secundaria, bueno, esto ya lo vimos, solamente como mencionarlo y con esto terminamos. En el cribado de pacientes con hipertensión secundaria, pues se debería sospechar en todo paciente que inicia o que padece de hipertensión, que es menor a 30 años y que no padece ningún factor de riesgo, que tiene hipertensión resistente, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Todo paciente con hipertensión resistente se le debe descartar alguna causa secundaria de hipertensión, que tenga un deterioro repentino en el control de la presión arterial, alguna crisis hipertensiva o crisis hipertensivas repetidas y no bien controladas, y hallazgos clínicos que sugieran una causa secundaria. Esto es lo mismo prácticamente tomado de la guía ESC. Y las causas más comunes de hipertensión secundaria, esto es tomado de la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardio, que consideran que la primera causa de hipertensión secundaria es la enfermedad del parénquima renal y como diferencial, sobre todo en los pacientes obesos, la apnea obstructiva del sueño. De las otras causas renales está la enfermedad renovascular, sobre todo en mujeres jóvenes, la displasia fibromuscular, y en pacientes que tienen mucho riesgo cardiovascular o alguna enfermedad aterosclerótica añadida, pues la enfermedad renovascular aterosclerótica. Dentro de las causas endocrinas, la principal es el aldosteronismo primario, con una prevalencia en pacientes entre el 5 y el 15%. Después de ahí la enfermedad tiroidea. Bueno, les dejo esta tablita para que la puedan checar después. Y la incidencia de acuerdo a los tipos o a las causas de hipertensión secundaria de acuerdo a los grupos de edad. Mencionar que la hipertensión secundaria causa entre el 5 y el 10% de todas las hipertensiones diagnosticadas,
a veces no se sospecha clínicamente y es mucho mayor, la incidencia se eleva entre más jóvenes es el paciente, como lo vemos en esta tabla. En niños menores de 12 años, las causas de hipertensión son principalmente secundarias con una tasa del 70 al 85%, y las principales causas o las causas típicas son la enfermedad del parénquima renal, coartación aórtica y alteraciones monogenéticas, en contraste con los adultos mayores de 65 años, donde las causas subyacentes de hipertensión secundaria, la tasa es del 5 al 10% y la principal es la enfermedad renovascular aterosclerótica y la segunda la enfermedad del parénquima renal. En todos pacientes adolescentes y adultos jóvenes, la tasa de hipertensión secundaria disminuye, aunque la principal causa sigue siendo la enfermedad del parénquima renal. Y bueno, con esto concluye la presentación. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Nadie o pregunto yo? Hola, yo tengo una duda, Axel Márquez. ¿Qué vas, Axel? Sí, perdón, tenía problema con el micrófono. Cuando ya no logramos controlar a nuestro paciente ya con el cuarto fármaco, ¿qué se recomienda en estos casos? He visto que en algunos, he visto que algunos médicos han llegado a emplear el minoxidil, pero no sé si esto sea, no sé si sea una buena terapéutica o que ustedes qué recomendarían en estos casos. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, tenemos un arsenal de fármacos muy grandes para el control de la presión arterial. Sin embargo, el minoxidil no está contemplado por los efectos secundarios. Antes de llegar al minoxidil hay muchas otras cosas que podemos hacer. Tenemos los otros alfa bloqueantes, como es la prazosin, incluso la metildopa todavía la hay, que están más restringidas en el embarazo. Pero realmente tenemos y actualmente una cantidad de fármacos de todos los grupos muy importante. Ahora, si no se llega a un control óptimo de la presión, tenemos un IECA o ARA2, tenemos el diurético, tenemos el calcio antagonista, tenemos los beta bloqueadores, tenemos después los antagonistas de la aldosterona y los alfa bloqueantes. Entonces, ¿qué pasa? Si no se llega a un control óptimo, pues hay que buscar que no tenga ya ese paciente enfermedad renal, que eso también es lo que la mayoría de los pacientes ya con nefropatía son pacientes de muy difícil control, porque ahí depende mucho del volumen. Los diuréticos, ahí, sobre todo los diuréticos de ASA, tienen una mejor respuesta. Pero el minoxidil realmente no lo usamos en cardiología, no lo usamos para hipertensión arterial, porque sí tiene otros efectos secundarios. Además se van a poner peludos todos y todas. Y no, realmente está fuera de, no. O sea, sí tiene algún efecto vasodilatador, sí, pero no está contemplado para hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que usar fármacos que no están contemplados en el tratamiento de hipertensión arterial, aunque tengan algún efecto sobre la presión arterial, porque en todo caso tenemos muchísimos fármacos que pueden tener algún efecto vasodilatador, pero no quiere decir que estén indicados para hipertensión. Un ejemplo muy claro y muy habitualmente usan muchos médicos, lamentablemente, es usar nitritos para hipertensión arterial, ¿no? No están indicados los nitratos orales, ¿sí? Nitratos orales no están indicados, ni sublinguales están indicados. ¿Quieren una lista? Ninguna indicación en Ahorita se la mando. hipertensión arterial sistémica. Hay otros como son los que se manejan para crecimiento prostático, que sí, como la tamsulosina, que pueden bajar la presión arterial, pero no quiere decir que estén indicados. Igual el caudaline, que es un antiagregante plaquetario, que es el que se usa en enfermedad arterial periférica,
también tiene, además de efecto antiplaquetario, tiene un efecto vasodilatador, pero tampoco está indicado para hipertensión. Entonces, no hay que agregar fármacos que no están indicados. Son muy claros y el arsenal es muy grande. Ahora, con los nuevos fármacos que hay hoy en día, con mejor perfil antihipertensivo, con menos efectos secundarios, con vida media larga, es difícil que lleguemos a una situación de tener que usar fármacos que no están indicados para esto, ¿no? Entonces, sí, no se recomienda que en este caso se emplee el minoxidil para eso. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Con qué guía se queda usted? Yo me quedo con la de la ESCO. A eso iba. Hay muchas diferencias entre las guías, ¿sí? Les comentaba la vez pasada, los americanos son muy cautos y van paso a pasito, y los europeos no, los europeos son más determinantes. Entonces, en México nosotros nos guiamos más por las guías europeas. De hecho, la norma oficial mexicana está basada bueno, está tropicalizada, según eso dicen, ¿no? Pero sabemos que es una copia casi fiel de las guías europeas. Ahora, porque son las que tienen la mejor guía y son más claras incluso que otras guías. Las guías NICE, los británicos, ellos basan mucho sus decisiones en la raza. ¿Sí? Y porque la población, por supuesto, depende mucho de la población de la raza negra, por eso ellos prefieren los calcioantagonistas antes de los 50 años o después de los 50 años. Entonces, sí cambia mucho el manejo. El problema es que en la población latina no hay ningún estudio. Actualmente están haciendo algún registro de población latina en toda Latinoamérica, pero para eso todavía falta, para tener un conocimiento mucho más cercano de cuál es el fenotipo de hipertensión en el latino. Y entonces sí poder hacer unas guías de acuerdo a la respuesta latina. Pero en otros países, sobre todo les digo, en Estados Unidos y en Inglaterra particularmente, toman mucho en cuenta la raza, porque eso sí depende mucho. ¿Por qué? Porque la raza negra tienen una mayor hipersensibilidad a la sal. Entonces ellos responden muy bien con la restricción dietética en la sal y con calcio antagonistas en la raza afroamericana, pero no a los latinos. Entonces las guías, las NICE, no son las más recomendables para nuestra población. Ahora bien, sí hubo cambios muy importantes con respecto a la guía previa de la Sociedad Europea. Por ejemplo, la guía anterior, incluso les decía, los adultos mayores o las mayores de 80 años, la meta de tratamiento, la meta de cifras de presión sistólica 140 a 150. Eso ya desapareció. ¿Sí? Ya hubo estudios posteriores que demostraron que no hay mayor riesgo, no hay mayor mortalidad si se baja a 130, 140 de sistólica. No recomiendan bajarla más, pero sí por debajo de 140. ¿Sí? No aumenta, no hay un impacto en desenlaces duros en forma aguda, y sí ganan un poquito de años. Recordemos que a partir de los 80 años, la presión arterial sistólica se va incrementando, pero hasta los 80 años va empezando a disminuir paulatinamente hasta los 80 años, eso fisiológicamente. Entonces no había razón para mantener presiones por arriba de 140. Entonces eso afortunadamente ya cambió con la suficiente evidencia para que se mantengan por debajo de 140-90. Ahora, hay las guías de práctica clínica que salieron en el año pasado. La verdad es que esas nosotros las desrecomendamos. No las recomendamos para nada porque tienen muchas cosas, sobre todo de fármacos y de el momento para iniciar una terapia de acuerdo al grupo antihipertensivo. Entonces, lo sugieren de manera escalonada. El tratamiento escalonado desde hace mucho tiempo se vio que no es la mejor opción. Actualmente, y lo manejan muy bien las guías y la norma oficial mexicana, es que son diferentes.
Es muy diferente la norma oficial mexicana para manejo de hipertensión arterial que las guías de práctica clínica, son grupos diferentes. ¿Sí? Entonces, en las guías de práctica clínica, perdón, la norma oficial mexicana, que es prácticamente lo mismo de la europea, son muy claros en cuándo iniciar una terapia fija combinada. De hecho, es lo que más se recomienda actualmente. Fármacos de vida media larga que tengan una dosis fija combinada, que ya habitualmente vienen con el diurético, y vienen todos los grupos antihipertensivos, ya combinados con diurético o con calcio antagonista. Entonces, es muy claro, si tienes un paciente que ya tiene presiones sistólicas de más de 160, en ese momento ya está justificado que inicies una terapia combinada, ¿sí? Con presentaciones fijas combinadas y de vida media larga. O si tienen más de 150, pero son pacientes de alto riesgo, también se justifica ya iniciar con una terapia combinada. Por supuesto, la gran ventaja de usar dosis o fármacos combinados es que tienes en una sola tableta, tienes hasta 3 fármacos. Y eso favorece la adherencia al tratamiento. Tenemos un efecto sostenido las 24 horas y los resultados son muchísimo mejores. Entonces, ese tiempo de dar fármacos con acción corta, pues ya está quedando atrás. De hecho, ya prácticamente no tenemos más que, bueno, el enalapril, captopril. Yo les sugiero que ya se olviden del captopril, que lo borren de su disco duro. Es el primer IECA, es el peor de los IECAs, con muchos efectos secundarios, vida media muy corta, se tiene que dar cada 8 horas forzosamente, porque si no, no tiene ningún sentido dejar un fármaco que dura hasta 6 a 8 horas máximo el efecto. Entonces, eso nos da una variabilidad de la presión arterial muy importante y esa variabilidad causa mucho daño a lo largo del tiempo. Causa más daño que tener la presión persistentemente alta. Entonces, hay ya en la medida de lo posible evitar fármacos de acción corta. Los únicos que lo siguen usando por razones obvias son los nefrólogos. ¿Por qué? Porque al estar disminuida la depuración de creatinina, la tasa de filtración al bajar, pues el efecto se prolonga de algunos fármacos y ellos prefieren seguir usando el captopril. Pero fuera de eso, el captopril, además de que da mucha tos, ya debió haber desaparecido del mercado desde hace muchos años, ¿sí? Y en esto quería que si podías regresar, doctor, ir regresando a tu presentación, donde tienes las guías. Yo te digo en cuál. Si quieres ver regresando una por una. Doctor, Acá es que no me acuerdo en qué número, pero fue antes de que termináramos ayer. doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, dos. Sí. En cuanto a los pacientes adultos mayores, donde las Ajá. metas de control de TEA se vuelven un poquito más laxas, Ajá. ¿cómo se lleva ese manejo en pacientes que se encuentran dentro de un perfil de síndrome metabólico? O sea, ¿conviene continuar siendo laxos con las metas de presión arterial sabiendo que hay otros factores que aumentan el riesgo cardiovascular? ¿O en pacientes, dependiendo de este contexto, sí se puede llevar a un control más estricto para prevenir aún más la aterogénesis? Esto en un No, sí, paciente que es funcional, o sea, que aunque es un adulto mayor, sigue siendo muy funcional todavía. sí, de hecho, sí se puede bajar más. O sea, lo que se recomienda es que mientras no bajen mientras lo tolere el paciente, se puede seguir bajando, pero hay que ser muy prudentes y sin ninguna prisa, vaya, hay que bajarlos poco a poco, ¿sí? Pero sí se puede bajar más allá, sobre todo pacientes diabéticos, pacientes con nefropatía, pues lo ideal es que tengan presiones por debajo de 130. Entonces, en los adultos mayores de 80 años, claro que se puede ir bajando, pero hay que ser muy cuidadoso porque son mucho más lábiles a que hagan hipotensión. Entonces, nada más es ir con más cuidado, pero claro que sí. De hecho, esas algunas de las cosas por las que ya se quitó esa indicación de bajarlas o nada más hasta 140, 150 en mayores de 80 años.
porque son pacientes de muy alto riesgo, en los cuales si no tenemos cifras óptimas, el daño va a bajar. Muchos atribuyen esto que, bueno, que ya se rebasó la expectativa de vida, que los años ganados con un tratamiento más estricto realmente ya no van a ser tan importantes, pero la verdad es que no es así. O sea, actualmente los adultos de más de 80 años tienen una actividad física importante, muchos son todavía productivos, entonces no, eso no tiene que ser lo que nos guíe en nuestro tratamiento. Yo sugiero que sí les sigamos, sobre todo si no, si son tienen nefropatía, tienen diabetes, y podemos llegar a 130, perfecto, pero sí con mucho cuidado, ¿no? Ok, y mi otra pregunta es, ¿cuál es su postura en cuanto a las polipíldoras? No, Las que perfecto. contienen, por ejemplo, aspirina, estatinas y varios antihipertensivos. O sea, sabiendo que muchos de esos fármacos pueden ser innecesarios en el paciente, es difícil ajustar un fármaco en especial, es difícil ajustarlo sin aumentar las dosis de otros o disminuirlas a valores no deseados, y que el olvidar tomar una toma, pues en vez de perder un solo fármaco, hace que se pierdan todos. Sí, mira, esa misma controversia pasó con los fármacos con dosis fijas combinadas. Al inicio hubo mucha resistencia, incluso por nosotros, porque dices, bueno, si yo quiero aumentar la dosis de uno nada más y el otro dejarlo igual, o bajar uno y el otro dejarlo igual, pero afortunadamente hoy en día tenemos un montón de presentaciones de los mismos fármacos, tenemos todas las presentaciones habidas y por haber, y la verdad es que la respuesta es mucho mejor con dosis que con fármacos combinados en una sola presentación. Ahora, la polipíldora nada más son 3 fármacos. Es una estatina, el ácido acetil salicílico y el antihipertensivo. Nada más. Y es un IECA. ¿Sí? Entonces, no es para todos los pacientes, claro. Porque si es un paciente que tiene dislipidemia o tiene un riesgo cardiovascular alto, pues por supuesto que tienen que llevar la estatina. ¿Sí? Pero ya cambió el mismo laboratorio que al inicio lo hizo con ezetimiba. Sabemos que la ezetimiba es la simvastatina es una estatina de mediana potencia. Entonces, la verdad es que nosotros la usamos solo para aquellos pacientes que tienen un control óptimo de presión con un solo fármaco, que es el que viene que es el Synchronium y es el lisinopril, que requieren dosis bajas de una estatina de baja intensidad, que con eso está en meta de colesterol LDL, y además con la aspirina. Pero aquí ya cambió las cosas, porque actualmente la aspirina ya no se usa en todos los pacientes. Las únicas indicaciones para que el paciente se le dé ácido acetil salicílico es que tengan diabetes mellitus o tengan enfermedad aterosclerosa documentada, ¿sí? Ya sea que hayan tenido un EB6 isquémico, que tengan enfermedad carotidia, enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica o diabetes, es cuando se debe de emplearle el ácido acetil salicílico. Actualmente, si un paciente nada más con hipertensión no tiene indicación de ácido acetil salicílico. Entonces, han cambiado eso, se hizo muy popular y sería ideal tener una polipíldora, pero todo va a depender del paciente. Ahora, si es un paciente que tiene diabetes y que está en dosis con cifras adecuadas de LDL, independientemente de que esté en LDL sin tratamiento, debe de llevar estatinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el uso de la polipíldora, que es el ácido acetil salicílico sin vastatina más el lisinopril, está excelente, porque además va a ser una sola tableta y ya tiene esos 3 fármacos. Aparte, obviamente, su tratamiento antihipertensivo, hipoglucemiante. Pero entonces reduces mucho el número de pastillas que toma al día el paciente y eso favorece el apego. Incluso en costos, aunque sean fármacos originales, es mucho más económico aunque compren fármacos genéricos por separado. Sale más económico a lo largo al fin del mes, sale más económico con fármacos combinados. Entonces, claro que tiene un nicho importante la polipíldora, pero no es para todos los pacientes. Hay que seleccionarlos y aquellos pacientes que tengan un control óptimo de lípidos con esa dosis que viene, además ya lo van a hacer con atorvastatina.
¿sí? Entonces, ¿por qué lo hicieron desde el inicio con simvastatina? ¿Quién sabe? Pero ya están, de hecho en Europa ya está la polipíldora con atorvastatina y eso es mucho mejor porque son estatinas de alta intensidad. Entonces la polipíldora, claro que funciona y claro que deberíamos de seguir usando. De hecho aquí la teníamos en el hospital. Lamentablemente, por más que tratábamos de difundir su uso, porque incluso la abrí, ese a mí me tocó que entrar aquí al hospital, pero fue difícil introducirlo en los otros servicios para que lo prescribieran, pero lo tenemos aquí en el hospital y se perdió porque nosotros no tenemos la suficiente cantidad de pacientes que lo pudieran usar, no por el antihipertensivo, no por el ácido acetilsalicílico, sino por la ezetimiba, ¿sí? Porque nosotros usamos estatinas de alta intensidad y a dosis adecuadas, que son las dosis tope. Pero es una excelente alternativa las estatinas, digo, la polipíldora. Y en cuanto a los fármacos antihipertensivos con doble o triple combinación, igual tienen un perfil de antihipertensivo extraordinario, con una sola tableta al día, el efecto sostenido, con muy buenos resultados y sobre todo hay mejor adherencia al tratamiento. Ahora, yo quería comentar, ¿sí quedó contestada la pregunta? Sí, gracias. Ok. Ahora, es que, a ver, doctor, si te va regresando, es que no me acuerdo, había una que hacían referencia con, ¿En el tratamiento, Doc? sí, en el tratamiento ya, porque quería comentar alguna cosa que no estamos de acuerdo. Por A ver, ejemplo, ¿qué es esa? bueno, acá empieza el tratamiento. Ok. Ajá, ajá, yo te digo. Entonces, Mm. Es que había una que hacían, donde se hacen referencia a los pasos para el control de iniciar con IECA, SORA2 y manejan específicamente enalapril o captopril. ah, Eh, es esta. esa. En esa, si ven ustedes que es esas son de las guías, ¿no? De las guías de práctica clínica, que Sí. son muy diferentes a la norma oficial mexicana, son diferentes organismos las que la hacen. Por ejemplo, ahí te ponen enalapril o captopril, y además te ponen enalapril cada 24 horas o captopril cada 24 horas. La vida media del enalapril y del captopril son cortas. Entonces, independientemente de la dosis que se dé, así les puedes dar un cuartito de pastilla, que no es lo ideal fraccionarlas, porque no están diseñados los antihipertensivos para fraccionarlos, pero bueno, sabemos que no podemos hacerlo, no hay otra en algunas ocasiones. Independientemente de la dosis que estés dando, si son 10 miligramos o 20 miligramos de enalapril, tiene que ser cada 12 horas, forzosamente cada 12 horas, porque el efecto es de 12 horas nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando pasen esas 12 horas va a empezar a subir la presión arterial. La van a tomar y le va a empezar a bajar. Entonces, eso va a generar una variabilidad de la presión arterial muy importante y eso causa muchísimo más daño a corto plazo y el tener la presión persistentemente alta. El captopril lo ponen 50 miligramos cada 24 horas, que tiene que ser cada 8 horas. Ahora, yo les recomiendo poner en el baúl del recuerdo el captopril. No es un fármaco adecuado, ya es muy viejo, muchos efectos secundarios. Y además el tratamiento tiene que ser cada 8 horas. Le digo, salvo nefrología, que son los únicos que lo siguen usando. De hecho, el año pasado, antes de la pandemia, estábamos en juntas estuvimos constantemente en juntas, en reuniones para establecer el nuevo cuadro básico del sector salud. Y en este ya se había logrado que saliera del cuadro básico el captopril de todo el sector salud, de Secretaría de Salud, Seguro Social, PM, existe, de todos. Se iban a dejar solo una cantidad pequeña para uso exclusivo de nefrología, porque pues, ellos tienen sus razones para usarlo. Entonces, es un fármaco que la verdad es que ya debería de haber desaparecido. Y más ahora, porque lamentablemente se sigue usando mucho de manera sublingual para tratar las crisis hipertensivas, cuando es algo que está proscrito desde hace muchísimos años, el manejo sublingual de fármacos. De hecho, no existen fármacos sublinguales para la hipertensión arterial. ¿Sí? Eso no debe de hacerse.
Creo que eso, bueno, ya lo tocaron en urgencias, ¿no? Que no se debe de hacer. Después ponen la hidroclorotiazida o la clortalidona y lo hacen muy escalonado. Entonces, en estas guías, la verdad es que nosotros no la recomendamos porque hacen un manejo escalonado. Ya vimos, ya desde hace mucho tiempo se determinó y con estudios contundentes de que el tratamiento escalonado lo único que hace es retrasar el tiempo de un control óptimo de la presión arterial. Y no es lo más conveniente. Entonces, actualmente son dosis fijas combinadas y terapia combinada. Y les digo, se puede dar de inicio si la presión es mayor de 160 o si tienen un riesgo cardiovascular alto, incluso hasta con presión desde 150. Entonces, además ya hay otros inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que tienen un mejor perfil antihipertensivo, con menos efectos secundarios, mayor nefroprotección, mayor neuroprotección, como es el lisinopril y como es el perindopril. Y el perindopril, y esos que tienen una vida media larga, que es una sola dosis al día. Por ejemplo, el perindopril lo tenemos ahí en México en todas las presentaciones y todas las combinaciones. Está perindopril con indapamida en 5 y 10 miligramos. Está perindopril con indapamida con amlodipino y en todas las combinaciones que gusten y manden. Entonces, no hay por qué dar medicamentos por separados en estos. Entonces, una triple combinación está excelente y los resultados son extraordinarios. Sobre todo si tomamos en cuenta que en la mayoría de los estudios más importantes que se han hecho a lo largo de 20 años, la mayoría de los pacientes requieren 3.5 fármacos para llegar a un control óptimo de presión. Y entonces, y si tenemos un fármaco que tiene una triple combinación y con una sola presentación, pues es muchísimo más fácil para el paciente adherirse al tratamiento y tener un mejor resultado, porque mucho tiene que ver la falsa resistencia o la pseudo resistencia, que mucho es porque el paciente toma tantas tabletas que omite muchas porque ya está hasta el gorro de tomar un montón de tabletas al día. Entonces, con una sola presentación solo fármaco que tenga una triple combinación, la verdad es que se le ayuda mucho al paciente. Ahora, realmente los que iniciamos como cuarta línea de tratamiento son los beta bloqueadores, antes del alfa bloqueante. Y el diurético, pues ya lo iniciamos, lo podemos iniciar incluso desde la primera línea, dependiendo de las cifras y del riesgo cardiovascular. Ahora, no es lo mismo usar un diurético tiacídico como la hidroclorotiazida o la clortalidona que la indapamida. ¿Sí? Que la indapamida además favorece liberación de óxido nítrico y nos va a tener un mejor perfil para el antihipertensivo y además la sinergia que se da con los demás antihipertensivos es extraordinaria. Entonces no es lo mismo y con menos efectos metabólicos secundarios, con la glucosa y con el ácido úrico. Entonces, por ejemplo, aquí el que te pongan hidroclorotiazida o clortalidona, pues no es así. Si ven, hacen una combinación, ellos en esas guías de las NICE, que lo dividen en dos grupos de 55, menos y más de 55 años. Y hacen algo así como híbrido, alguna combinación entre las NICE, pero queriendo encajar las europeas, pero siguen poniendo fármacos viejos. Entonces, la verdad es que esta guía no es de lo más recomendable. ¿Sí? Entonces, ahora, el tratamiento de la hipertensión en algunos escenarios muy especiales, en falla cardíaca. En falla cardíaca lo habían señalado incluso los calcioantagonistas por ahí en alguna guía que habías presentado. Los calcioantagonistas en falla cardíaca están contraindicados, a menos que tengas ya el IECA, que ya tengas el diurético, IECA o ARA2. El IECA, el diurético, el beta bloqueador, y si aún así no hay un control óptimo de la presión arterial, pues bueno, hay que agregarle el calcio antagonista. Pues hay que hacerlo, aunque sea calcio antagonista. Pero a menos que no haya un control óptimo de presión en insuficiencia cardíaca, ¿sí? No deben de usarse a menos que sea estrictamente necesario. Ahora, qué bueno que pusiste esa diapositiva. Los beta bloqueadores son los de primera elección en falla cardíaca, ¿sí? Antes incluso que los IECAS. Si el paciente está con presiones limítrofes
y no tolera el IECA más el beta bloqueador, pues deja el beta bloqueador, porque el beneficio de la reducción de síntomas en falla cardíaca es mucho mejor el calcio antagonista, el beta bloqueador en falla cardíaca que el IECA o el ARA2. Ya después se tendrá oportunidad de reiniciarlo con dosis más bajas en falla cardíaca. Ahora, actualmente el Entresto, que es el sacubitril valsartán, ya no es una alternativa a los IECA o ARA2. Ya actualmente ya es de inicio, incluso se puede dar de inicio sin haber pasado por alguno de los fármacos de primer paso, ¿no? Esto ya cambió. ¿Por qué? Porque el beneficio, la disminución de la hospitalización y de la mortalidad a un año por falla cardíaca con los ARNI es muy importante. Y incluso hoy en día el manejo para falla cardíaca y también que tiene un efecto antihipertensivo, por ahí también son los inhibidores de SGLT2. Por eso nosotros insistimos tanto en la empagliflozina o la dapagliflozina, que la podamos usar sin problema, porque ya está en falla cardíaca como de primer paso, o sea, de inicio. ¿Ok? Entonces, que no se quede la idea de que el sacubitril valsartán es alternativa, no. Ya es de primer paso y lo ideal iniciarles con esto. Otra que tenían en las guías de práctica, algunas recomendaciones en las guías de práctica que mostraste, que es el tratamiento hipolipemiante, que hay un error muy grave que ponen ellos en esas guías, y son del 2020, que es pacientes con enfermedad arterial coronaria o enfermedad arterial conocida, los ponen, es otra. Esta la tenías más adelante. En esa ponen, a ver, y el manejo hipolipemiante en paciente por debajo de 70 de colesterol LDL, en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Entonces, en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular por enfermedad carotidia, coronaria o enfermedad arterial periférica, la meta de colesterol LDL es por debajo de 55, no de 70. Y siempre con estatinas de alta intensidad. ¿Sí? Y a dosis, no se llaman dosis altas, se llaman dosis adecuadas, que es la dosis, el tope, por ejemplo, 40, 80 de atorva más o 40 de roso. Y esas son las dosis adecuadas. Sí, pero entonces ponían con metas de colesterol en menos de 70. En enfermedad cardiovascular deben ser menores de 55. ¿De acuerdo? Si hay diabetes, pero no hay enfermedad cardiovascular, la meta de LDL es menor de 70. Y si el paciente no es de alto riesgo y no tiene diabetes y no tiene enfermedad cardiovascular, la meta es por debajo de 100. Si no hay ningún factor de riesgo y tienen el riesgo cardiovascular a 10 años es de menor es de 1, pues sí, entonces la meta es por debajo de 115. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta guía, porque sí tiene muchos asegúnes. Iba a comentar otra cosa. Ahora, el uso de los beta bloqueadores que también habías presentado en estas guías, en todas las guías van a haber cosas diferentes. Entonces, presentar tantas guías es muy complicado porque hay que a ver a cuál le vas a hacer caso, porque muchas se contraponen incluso. Bueno, en FA, el uso de hipertensión y fibrilación auricular, pues aquí va a depender si la fibrilación o el control de la fibrilación auricular es para el control de ritmo o control de frecuencia. El control de frecuencia cardíaca, claro que tienen que llevar los beta bloqueadores como primera línea, ¿sí? Porque ahí ya es una fibrilación auricular permanente, pero ahí tenemos que tener solo en fibrilación auricular permanente es cuando vamos a usar los beta bloqueadores, porque es nada más para control de frecuencia. Si el paciente tiene FA paroxística o FA persistente, bueno, entonces está en tratamiento para control de ritmo, que son los antiarrítmicos, ya sea los del grupo 1 o los del grupo 3, cualquiera de esos, ¿no? Entonces hay que, cuando hay arritmias, claro, los de primera elección son los beta bloqueadores,
pero depende, por ejemplo, específicamente en fibrilación auricular, si no hay un buen control del ritmo, de frecuencia, pues entonces se tienen que usar los beta bloqueadores. Si el paciente tiene una buena frecuencia o una buena respuesta ventricular, una frecuencia ventricular adecuada, puedes usar, y está con FA permanente, pues puedes usar cualquiera de los demás antihipertensivos, no necesariamente beta bloqueador, a menos que el paciente tenga falla cardíaca, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, no es lo mismo los viejos beta bloqueadores que los actuales. Por ejemplo, el caso es en fibrilación auricular, lo que tenemos en el ISSSTE, lamentablemente nada más es el metoprolol y además es tartrato de metoprolol, que es de acción corta. Lo ideal es que tuviéramos el succinato de metoprolol, que es de acción prolongada y es una toma al día. Incluso para pacientes que tienen alguna neumopatía, hay que ser muy prudentes con los beta bloqueadores, pero los beta bloqueadores, los viejos, porque no son cardioselectivos. Como el metoprolol es medianamente cardioselectivo, pero finalmente llega a bloquear los receptores beta 2, ¿no? Entonces nos puede dar problemas o descompensación en los pacientes con bronquitis crónica. El propranolol no es nada cardioselectivo, al contrario, incluso tiene un efecto simpático mimético intrínseco, pero ese está fuera de tratamiento para hipertensión, que también lo van a ver mucho en la práctica, les van a llegar pacientes con hipertensión y tratados con propranolol. El propranolol está fuera de tratamiento para hipertensión arterial sistémica, porque además la acción es muy corta, tendría que darse cada 6 horas, ¿sí? Y tiene muchos efectos secundarios. Les digo porque no es nada cardioselectivo, al contrario. Y el otro beta bloqueador viejo es el atenolol. El atenolol es el peor de todos los beta bloqueadores. Aunque es de vida media larga, es el único beta bloqueador que no ha demostrado mejoría en la supervivencia y tampoco ha disminuido la mortalidad cardiovascular a largo plazo. Cuando se quiere comparar cualquier otro antihipertensivo, ya sea IECA, ARA2 o calcio antagonista, para que salga ganando, lo comparan con el atenolol, que es el peor. ¿Sí? Entonces, pero hoy en día tenemos otros fármacos como son altamente cardioselectivos que se pueden usar sin ningún problema en neumopatías, como es el nebivolol, el carvedilol y el bisoprolol, ¿sí? Estos se pueden usar sin ningún problema en pacientes con neumopatía y son de vida media larga, una sola toma al día, con un buen efecto antihipertensivo, pero les repito, nunca de primera ni de segunda elección, a menos que por alguna otra situación requieran el uso del beta bloqueador. Como todos los pacientes con cardiopatía isquémica pues, tienen que llevar forzosamente el beta bloqueador. Paciente que tuvo infarto tiene que ser IECA o ARA2 más beta bloqueador. Si no han tenido infarto, entonces es el beta bloqueador, ¿sí? Entonces, se tiene que individualizar cada paciente para saber qué beta bloqueador van a usar y de preferencia, pues los más recientes, que también ya estaban contemplados en el nuevo cuadro básico del Consejo Nacional de Salud para que entraran nebivolol y bisoprolol. Y todos iba a entrar el perindopril con todas sus presentaciones y todas sus combinaciones. Iba a entrar otros ARA2, salía captopril, en alapril ya iba a ser una cantidad muy, muy, muy baja. Calcio antagonista iba a seguir el amlodipino, incluso se había propuesto que el lecarnidipino. Pero bueno, eso ya está ya está escrito todo esto, pero la pandemia pues no ha permitido que esto se lleve a cabo. Pues creo que eso es todo lo que yo tenía de comentarios con respecto a las guías. Y sí, yo les recomiendo totalmente las guías europeas, porque son más precisas, son menos confusos los pasos a seguir y la individualización y la estratificación del riesgo cardiovascular es muchísimo más preciso en la sociedad europea que con todas las demás. Y en todo caso, la norma oficial mexicana, que es una copia casi fiel de la sociedad europea. ¿De acuerdo?
No sé si hay alguna Ok. otra pregunta, algún otro comentario. Yo tengo- Doc- Tengo una en pregunta. cuanto al uso de los inhibidores directos de la renina, ¿cuál es su función en el tratamiento de la hipertensión? Ya salieron del mercado. Teníamos uno que era el Alisquiren. Lo que pasa es que el inhibidor directo de la renina, claro que ha tenido tenía excelente respuesta en el tratamiento de la hipertensión. De hecho, eran los más potentes, más que cualquier otro antihipertensivo, más que los IECAS, más que los ARA2, los inhibidores directos de renina. El problema es que a largo se empezaron a observar muchos efectos secundarios indeseables y que sí eran propios del fármaco. Entonces se descontinuó. Ahorita tenemos los ARNI, pero es una combinación del valsartán con un diurético, que es el sacubitril, y por ahí tiene algún efecto para inhibir la renina, pero no es como los inhibidores directos. Ese lo tuvimos a inicios de los 2000, del 10, por ahí más o menos, como del 10 al 14 más o menos, tuvimos uno que tenía un efecto antihipertensivo extraordinario y en pacientes incluso con hipertensión refractaria, la respuesta era así espectacular y se llegaba a un control muy bien. Pero sí con muchos efectos cardiovasculares, finalmente no demostraron disminución de la mortalidad cardiovascular global y salió del mercado. No sé si alguien lo llegó a usar, de doctor Escarella, doctor Montiel. Los que lo usamos, la verdad es que pues, bajaba muy bien la presión, pero como a los 2 años ya salió del mercado porque pues ya por ahí aparecieron muchas cosas indeseables. Y ahorita lo único que tenemos es que nos bloquea un poquito ahí la renina, es el diurético con el valsartán, pero específicamente en falla cardíaca, no en hipertensión arterial. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Aquí en el salón tenemos una duda, doctor, con Alexis. Sí, 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 Alexis. Mi duda es, en pacientes con hipertensión grado 1, para el inicio de terapia, y que no sean cardiópatas o con diabetes, ¿se O sea, recomienda, si no, ¿en qué momento se recomienda la terapia doble? no, si el paciente está por debajo de 160 y no es de alto riesgo, le puedes usar una monoterapia nada más. ¿Sí? O sea, terapia combinada, si es de alto riesgo por debajo de 160 o por arriba de 160, independientemente del riesgo cardiovascular, ya se puede emplear. ¿Sí? Pero por debajo de 160, siempre y cuando tengan un riesgo cardiovascular alto. Si está en hipertensión estadio 1, de acuerdo a la Sociedad Europea, se puede iniciar, le puedes iniciar con monoterapia. De preferencia, IECAS, si no hay una respuesta adecuada con ese, no respuesta, sino que haya alergia o contraindicación o tos por los IECAS, entonces pasamos a un ARA2. Realmente, la diferencia entre ARA2 y IECAS no hay. Hasta ahorita, bueno, nadie ha querido hacer un estudio head to head, así face to face para compararlos. No hay ninguna comparación en ningún estudio aleatorizado, controlado, demás, comparando un IECA con ARA2. O sea, todos los han comparado con los resultados de los estudios de los IECA y además los resultados de los estudios de los ARA2, pero no ha habido ningún comparativo directo entre IECAS y ARA2. Y hasta ahorita los ARA2 no han demostrado realmente ser mejores o ser superiores a los ARA2, digo a los IECAS, pero tampoco han demostrado ser inferiores, ¿sí? Pero sí, la guía es primero IECA o ARA2 y si hay alergia o hay efectos secundarios, pues pasas a un ARA2. Y realmente todos los ARA2 tienen más o menos el mismo perfil antihipertensivo. Algunas diferencias de molécula son, por ejemplo, el telmisartán por ahí tiene algún efecto sobre el metabolismo de la glucosa en cuanto a el efecto que tiene sobre los receptores PPAR gamma.
Y eso, el telmisartán, puede ser que en pacientes diabéticos tenga un mejor efecto, sobre todo para la glucosa. En insuficiencia cardíaca, el que ha dado los mejores resultados es el candesartán. En falla renal o en pacientes ya que tienen daño renal, por supuesto, el mejor es el irbesartán, que ya lo tenemos aquí con hidroclorotiazida y con amlodipino para que lo prescriban. Entonces, los ARA2, a diferencia de los IECAS, los ARA2 han demostrado en algunos grupos específicos algún beneficio de molécula. Todos tienen un beneficio por clase, pero de molécula, algunos sí tienen algún mejor efecto sobre otras cosas. Digo, falla cardíaca, diabetes, falla renal. Y los IECAS, pues nada más teníamos captopril, que es lo peor, que es, de verdad les sugiero que ya lo olviden. El enalapril, pues el enalapril era el único que teníamos, pero ahora está el perindopril y está el lisinopril con muy buenos resultados. Y creo que había otra pregunta. Había otra pregunta, ¿no, verdad? Ok, bueno, eso, en estadio 1, sí, puede ser con monoterapia, ¿sí? Puede ser de inicio y lo recomendable son los IECAS. Siempre se recomienda iniciar con IECAS. Lamentablemente en México tiene mucho peso la industria farmacéutica porque llegan y les van a llegar a su consultorio, les van a bombardear de información, les van a querer vender cada ARA2 como lo máximo y lo mejor. No, todos son lo mismo. Todos tienen una potencia antihipertensiva muy semejante. Entonces, pero pues hay que mantenernos con las guías y ser lo más objetivos y enfocarnos en eso. Si es estadio 1, pues una monoterapia con un IECA y si no, pues pasamos a un ARA2. Pero sí tratar de pegarnos bien a cómo están las guías. Sí, lamentablemente ahora en el mercado se prescriben más ARA2 que IECAS, por ejemplo, ¿no? Cuando no son de primera línea los ARA2. Uh-huh. Sí, entonces, siempre hay que medir riesgo cardiovascular. Y en eso es una cosa que las guías europeas hacen mucho hincapié. Riesgo cardiovascular, dependiendo de tu riesgo cardiovascular, es como vas a dirigir tu tratamiento. Y van a ser tus metas de acuerdo a esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Algo más? Entonces, ¿con cuáles guías se quedan? Las europeas. Europeas, ¿no? Entonces, y las europeas, porque además con la norma oficial mexicana, pues son las mismas, nada más en español. O lo pueden consultar, son las guías españolas. Las guías españolas son las mismas guías europeas, pero nada más que en español. O sea, hacen lo mismo que nosotros. Nada más se las fusilan y dicen, bueno, avaladas por la Sociedad Española de Cardiología, pero son las mismas. Entonces, esta tablita del riesgo cardiovascular es muy clara, es muy sencilla, porque está el otro, que es el Global Risk, el Global Risk. El Global Risk es, ya hay calculadoras actualmente, pero son tablas donde tienes que ver presiones, edad, colesterol, entonces llega a ser un poquito tediosa. Pero esta es muy sencilla, cómo estratifica el paciente. Muy alto riesgo, riesgo alto, riesgo moderado, riesgo bajo. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos acostumbramos a hacer la estratificación de cada paciente con hipertensión arterial, y no es necesario meterte a la calculadora, con que tengas esta tablita, pues te identificas perfectamente en qué grupo está el paciente y vas a dirigir tu tratamiento de manera adecuada y vas a elegir la mejor estrategia terapéutica para esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cosa? Pues muchas felicidades, doctor. Sí, revisaste muy bien tus guías. Pero sí, a veces meter tanto de todas las guías genera mucha confusión. Entonces, Sí, pero está bien para ver las diferencias. Hay mucha diferencia entre muchas guías. Entonces, incluso si te vas a las guías japonesas, pues el paciente japonés es muy diferente. La hipersensibilidad a la sal es muy alta. ¿Sí? Entonces, el paciente, las guías por ejemplo, de los nórdicos, que tienen sus guías también, es muy diferente el perfil del paciente, porque su estilo de vida es muy diferente. ¿Sí?
Entonces, en los latinos somos unos desordenados en todo. Somos los donde hay mayor obesidad, más diabetes, más sedentarismo y más pobreza. Entonces, pero fíjate que aunque hay más pobreza, a diferencia de los británicos, hay una mayor, se alcanzan más metas, aunque son solo el 25% del total de los hipertensos están bien controlados, pero aún así tenemos un mejor control que los británicos, a pesar de sus guías y de todo. Pero tiene mucho que ver con la raza. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Pues si no hay otra cosa, pues les agradezco la atención y pues vamos a chambear. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Al contrario, gracias y nos vemos mañana. Gracias. Me iba a preguntar, pero ya se hizo muy largo. ¿Saben qué es el patrón Dipper? Hay que preguntárselo al doctor mañana.